Dios les bendiga, amados hermanos y amigos que van a estar viendo esta transmisión o están viendo esta transmisión desde ya. Reciba un cordial saludo de aquí de Iglesia Restauración, Southgate. Es para mí un privilegio poder compartir la bendita palabra del Señor en esta tarde. Damos gracias a Dios porque en su infinito amor, su bondad y su misericordia, Dios ha sido bueno con nosotros. Él ha tenido cuidado de nuestras vidas. Él, desde el momento en que nos levantamos, Él ha cuidado de nosotros, nos ha protegido y ha estado con nosotros. Y ha llegado ya el momento de esta tarde y sin embargo, aquí estamos porque Dios ha sido bueno con nosotros. Lo vuelvo a repetir, es para mí un privilegio poder compartir la bendita palabra del Señor en este día, miércoles de oración, un día que se ha estipulado, se ha planeado hacer para orar por las diferentes necesidades que hay en su pueblo. Quiero que me acompañe, vamos a leer en Hechos capítulo 16, Hechos capítulo 16 en el verso 25. Hechos 16, verso 25. Antes de leer la bendita palabra de Dios, quiero que me acompañe, inclinemos nuestro rostro y hablemos con nuestro Padre. Padre y buen Dios que estás en el cielo, en esta preciosa tarde yo me acerco ante el trono de tu gracia. Primeramente, Padre, agradecido por todo lo que tú eres y por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, por el cuidado que has tenido con cada uno de nosotros, Padre. Gracias por guardarnos, por protegernos, Señor, de todo peligro, de toda maldad, de toda acechanza de Satanás, Padre. Gracias, bendito Dios. Si no fuera por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, por tu cuidado, por tu protección, ¿qué sería de nuestras vidas? Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. En el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Dice la bendita palabra del Señor así. Voy a estar leyendo la TLA. Cerca de la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban alabanzas a Dios. Mientras los otros prisioneros escuchaban, de repente un fuerte temblor sacudió con violencia las paredes y los cimientos de la cárcel. En ese mismo instante todas las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas de los prisioneros se soltaron. Gloria a Dios. En estos el capítulo 16 que he leído, como usted puede notar, se habla acerca de Pablo y Silas. Todos ya sabemos que ellos fueron encarcelados. ¿Y por qué fueron encarcelados ellos? Ellos dice que pasaban todo el tiempo, ellos todos los días iban a la oración, pero cada vez que ellos pasaban, una muchacha les decía que eran servidores del Dios Altísimo y que anunciaban las buenas nuevas de salvación. Todos los días la muchacha les decía lo mismo a Pablo y a Silas. Todo el tiempo le decían lo mismo. Llegó un momento en que Pablo vio que lo que ella tenía era un espíritu de adivinación. Entonces le ordenó que dejara libre a la muchacha y esa muchacha en el instante fue libre. Entonces el que era patrón, dueño de esa muchacha, decidió quejarse y llevarlo ante las autoridades a ellos, porque se les había terminado para ellos el negocio. Ellos hacían dinero a través de esa muchacha porque ella tenía ese espíritu de que adivinaba y le decía a la gente lo que iba a pasar con ellos. Y es por eso de que ese hombre, el dueño, el patrón, como usted lo quiera llamar, estaba molesto con ellos porque ahora ya no iban a poder hacer ellos dinero.
Ese espíritu que le daba el poder a la muchacha de poder adivinar, de poder decir las cosas, se había salido del cuerpo, de la vida de ella. Ahora la muchacha ya no podía hacer eso. Entonces, es por eso de que ellos lo llevan con las autoridades. En el verso 16 dice: un día íbamos con Pablo al lugar de oración. Yo quiero que usted note bien lo que ellos constantemente hacían, lo que Pablo y Silas hacían. Dice, un día íbamos con Pablo al lugar de oración. Note bien esa palabra, oración. O sea, de que Pablo y Silas eran hombres que constantemente ellos iban a la iglesia. Un día íbamos con Pablo al lugar de oración. Ve que ellos constantemente se congregaban, ellos constantemente iban al templo, iban a la oración. Ahora, cuando yo estaba leyendo estos versos, podía notar, me enfocaba acerca de lo de que Pablo y Silas hacían. Para ellos, todavía aquí en el verso 16 no había acontecido lo de la muchacha, no se habían metido en problemas, ellos todavía estaban tranquilos. Pero sin embargo, ellos dicen que iban a la oración. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer como hijos de Dios. Orar en todo tiempo. Algo que tenemos que hacer nosotros es que tenemos que estar orando, hablando con nuestro Dios. Ellos aquí todavía no habían pasado la situación difícil, el problema. Ellos aquí en el verso 16 todavía no habían sido encarcelados. ¿Qué es lo que le quiero transmitir o decir? Es de que nosotros tenemos que estar constantemente en relación con nuestro Dios. Tenemos que estar siempre en la búsqueda de Dios. Y no tenemos que esperar hasta que llegue el problema. Claramente en el verso 16 dice que un día ellos iban a orar. Y nosotros perfectamente sabemos como hijos de Dios que es a través de la oración donde vamos a poder conocer y saber más de Dios. Usted quiere intimidar, quiere tener esa relación con Dios, lo que tiene que hacer es hablar con Él. Ahora yo le pregunto a usted, ¿qué tanto hablamos con nuestro Dios nosotros? ¿Qué tanta comunión tiene usted con Dios? ¿Cuántas veces al día usted habla con Dios? ¿Lo hace solamente cuando se levanta? ¿O solamente cuando va a comer? ¿O solamente cuando viene a la iglesia? Porque Dios siempre, Él está dispuesto a que nosotros interactuemos, hablemos, nos acerquemos ante el trono de su gracia y poder hablar con Él y poder sentir sus caricias, poder hablar, poderle expresar cómo nosotros nos sentimos. Él siempre ha estado dispuesto a escucharnos. Pero lamentablemente quizás yo es lo que menos hago de estar hablando constantemente con Dios. Si usted cuando usted tiene una buena relación, ya sea con su pareja, con su hijo, con algún familiar o con algún amigo, usted constantemente está hablando con él, preguntándole que cómo se siente, cómo está, o usted contándole acerca de su situación, de cómo pasó su día, cómo se levantó, cómo está su día, cómo fue su día, cómo le va en el trabajo. Y eso es lo que Dios espera de nosotros, que nosotros nos acerquemos ante Él para explicarle a Él
cómo nosotros nos sentimos o qué significa Él para nosotros. Pablo en el verso 16 todavía no estaba atravesando la situación. Un día íbamos con Pablo al lugar de oración. Note que eso es lo primero que nosotros tenemos que hacer, es tener oración, tener comunicación, hablar con nuestro Dios. Primer paso que nosotros tenemos que hacer es tener una relación con Dios, hablar constantemente con Él y no esperar a que vengan problemas, a sentirse, a que usted se sienta mal, a que usted esté enfermo, a que usted esté pasando una situación difícil, que le quitaron el trabajo. No. Nosotros tenemos que estar en esa comunión. Si nosotros podemos ver, nuestros hijos, los que somos padres, nosotros tenemos que tomar esa iniciativa de hablar con nuestro padre. Nuestros hijos, cuando tienen una necesidad o cuando ellos quieren hablar, se acercan entre nosotros para que haya una buena relación entre padre e hijo. Tiene que haber una buena comunicación. Si no hay comunicación, no habrá una buena relación. ¿O somos de los que nos acercamos a Dios solamente cuando estamos atravesando un problema? Le digo, cuando yo leía estos versos, miraba de que Pablo y Silas tenían una costumbre, ellos tenían un buen hábito, y porque habían entendido que solamente así es como se llega a conocer a Dios, hablando con Él, teniendo esa relación con Él. ¿Cómo usted va a poder escuchar la voz de Dios si ni le hablamos a Él? ¿Cómo vamos a poder hablar con Él? ¿Cómo vamos a poder escuchar la voz de Él si ni siquiera dedicamos tiempo para hablar con Él, para acercarnos? Nosotros tenemos que tener un buen hábito de poder hablar con Él todo el tiempo. Al levantarse, cuando va en el camino, cuando esté en el trabajo, cuando esté en su hogar, no solamente aquí en la iglesia. Y es lo que tenemos que hacer. Y en el camino nos encontramos a una esclava. Esta muchacha tenía un espíritu que le daba poder para anunciar lo que iba a suceder en el futuro. De esa manera los dueños de la muchacha ganaban mucho dinero. Mire lo que dice el verso, como el punto número 2. Mire lo que dice el verso 17. El primer punto que le mencionaba es dedicar tiempo a la oración, a hablar con Dios. Verso 17. La muchacha nos seguía y le gritaba a la gente: estos hombres trabajan para el Dios Altísimo y han venido a decirles que Dios puede salvarlos. ¿Qué decía la muchacha? Estos hombres trabajan para el Dios Altísimo. ¿Ve? Aparte de la oración, de poder tener una buena comunicación con Dios, que es necesario, que necesitamos para nuestras vidas, tenemos que trabajar para el Señor. Estos hombres trabajaban para Dios. La muchacha lo dice ahí en el verso: estos hombres trabajan para el Dios Altísimo y han venido a decirles que Dios puede salvarlos. Como segundo punto, nosotros tenemos que trabajar para el Señor. En todo momento tenemos que trabajar, tenemos que hablar de Él, tenemos que hablar de Él donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos. La muchacha lo que les estaba diciendo a estos hombres era verdad, que ellos trabajaban para el Señor.
Prueba de ello, ¿por qué es que trabajaban ellos? Ellos iban a la oración, ellos iban al templo a hablar con Dios, a lo que constantemente ellos hacían, iban para el templo a buscar, a hablar con Dios. Pero van en el camino y se encuentran a una mujer que está poseída, que tiene un espíritu. ¿Qué es lo que hacen ellos? Lo ven y se dan cuenta que esa mujer no es libre. Se dan cuenta que esa mujer hay algo que lo está atormentando. Entonces ellos deciden en el nombre de Jesús echar fuera ese espíritu. Ve lo importante que es poder tener de la presencia de Dios, llenarse de la presencia de Dios, de hablar con Él para poder conocer el poder que Él tiene, porque en el momento en que uno vaya a su casa, para su trabajo o esté en el trabajo o donde quiera que usted vaya, se puede encontrar con una situación difícil. Se puede encontrar como en una situación de estas. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que trabajar en todo tiempo. A eso nos llamó el Señor. Tenemos que trabajar para Dios en todo momento. Entonces, ¿a qué nos llamó el Señor? ¿Para qué Él nos hizo libres? ¿Para qué Él nos dio la salvación? Él nos dio la salvación para que podamos nosotros, Él nos hizo libres, Él nos rompió las cadenas. Ahora, gracias a nuestro amado Jesucristo, podemos acercarnos ante el trono de su gracia y poder hablar con Él. Y al igual, tenemos que trabajar en todo tiempo. Pablo se dio cuenta y Silas se dieron cuenta de esta situación. Ellos hubieran visto a la muchacha y hubieran dicho, oh, está poseída o tiene un espíritu de adivinación. Hasta ahí. Y hubieran seguido su camino. Pero ellos entendieron que en todo momento, donde quiera que fueran, tenían que trabajar para expandir, para que el nombre de Jesucristo sea conocido a más personas. Lo que ellos hicieron fue tan maravilloso, porque le vuelvo a repetir, como otros hombres hubieran dicho, no, pues, ahí que siga atormentado, ahí que siga hablando. Pero sin embargo, la muchacha reconoce qué es lo que estos hombres hacían. La muchacha nos seguía y le gritaba a la gente, estos hombres trabajan para el Dios Altísimo. ¿Ve? Hasta la misma muchacha sabían de que estos hombres trabajaban para el reino de Dios. Y cuando se trata de trabajar para el reino de Dios, no solamente es físicamente en la iglesia o no. Tenemos que trabajar en todo momento en el vecindario. Tenemos que trabajar con nuestros amigos hablándole del Señor. Pablo y Silas vieron una oportunidad para que esa muchacha fuera libre. En ese momento esa mujer quedó libre. Eso no se llama trabajar para la obra de Dios, para que el nombre del Señor sea conocido a más personas. Y como fue libre, esa muchacha, en ese momento ellos iban preparados, ellos en ese momento ellos tenían el poder, la autoridad. Entonces decidieron echar fuera en el nombre de Jesús ese espíritu. ¿Ve qué importante es ser lleno de la presencia del Señor en todo momento? Segundo punto, como le dije, en todo tiempo tenemos que trabajar para el Señor.
Donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, tenemos que hablar para el Señor. Y si trabajamos para el Señor, entonces el Señor nos va a respaldar. Si oramos, si le buscamos y trabajamos para el Señor, entonces Él nos dará la victoria. Vea lo que dice en el verso 18. La muchacha hizo eso durante varios días, hasta que Pablo no aguantó más y muy enojado le dijo al espíritu: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de esta muchacha. Al instante el espíritu salió de ella, pero los dueños de la muchacha, al ver que se le había acabado la oportunidad de ganar más dinero, llevaron a Pablo y a Silas ante las autoridades en la plaza principal. Ahí les dijeron a los jueces: estos judíos están causando problemas en nuestra ciudad. ¿Causando problemas? La gente allá afuera lo ven así. Cuando nosotros predicamos o hablamos o testificamos de Jesucristo, la gente lo ve como un problema. Pero no es para ellos es un problema. Para uno es trabajar para el Señor. Estos judíos están causando problemas en nuestra ciudad. Enseñan costumbres que nosotros los romanos no podemos aceptar ni seguir. También la gente comenzó a atacar a Pablo y a Silas. Los jueces ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan en la espalda. Después de golpearlos bastante, los soldados los metieron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los vigilara muy bien. Como punto número 3, en la lucha y en la prueba, Dios nos dará la victoria. Una persona que siempre ora, habla con Dios, obedece a Dios, vive para Dios, trabaja para Dios, entonces el Señor le dará la victoria. Pero para eso nosotros tenemos que tener una buena relación, una buena comunicación con Dios. A mí cuando yo leía estos versos, hermano, la verdad es tan impresionante ver cómo es de que a causa de que ellos trabajando para el reino de Dios, donde ellos hacen libre a esta muchacha, por causa de eso los meten a ellos a la cárcel. Los meten a la cárcel. Ahora le pregunto a usted, ¿habían hecho algo malo ellos para que realmente los metieran en la prisión? Ellos no habían hecho nada malo, al contrario, habían hecho algo bueno. Estaban trabajando para Dios, habían libertado, habían hecho que un espíritu que estaba atormentando a esa mujer saliera de ahí. ¿Ve? Pero por causa de eso los meten a la cárcel. Ahora, ¿algo malo hicieron? ¿Habían hecho? No habían hecho nada malo. Entonces, pero como tenemos a un Dios que todo lo ve y todo lo oye, Él sabe perfectamente cómo estamos viviendo nuestras vidas nosotros. Y cuando nosotros estamos viviendo una vida en oración, en trabajando y en obediencia para el Señor, entonces Dios, Él dará victoria. Así de fácil. ¿O acaso Dios es injusto? ¿O acaso Dios no va a actuar en favor de sus hijos sabiendo de que andan haciendo las cosas correctas para Él? Yo hasta aquí puedo decir de que mi Dios es un Dios justo, un Dios verdadero, un Dios que ve, un Dios que oye y que Él actúa en favor de sus hijos.
En todo momento, la palabra del Señor dice que en todo momento Él nos va a guardar y a proteger y peleará por nosotros. La palabra de Dios lo dice, que en todo momento Él peleará por nosotros. Pero va a pelear cuando nosotros estemos haciendo las cosas correctas delante de Él. Ahora los meten a ellos a la prisión. Algo que me encantó del verso 24 que leí como base, dice, el carcelero los puso en la parte más escondida de la prisión y les sujetó los pies con unas piezas de madera y grandes y pesadas. Cerca de la medianoche, Pablo y Silas oraban. Otra vez, mire, oraban y cantaban alabanzas a Dios. Cuando venga la lucha, la prueba, la dificultad, lo que tenemos que hacer es doblar nuestras rodillas y decirle al Señor, aunque Él lo sabe, pero lo que tenemos que explicarle, decirle a Él cómo está sucediendo lo que está pasando en nuestras vidas y cantarle a Él. Usted ve que en este verso 25 dice, y cerca de la medianoche Pablo y Silas renegaban y lloraban a Dios. No dice así. Oraban y cantaban alabanzas a Dios. En todo momento nosotros tenemos que alabar al Señor. Antes del problema, en el problema y después del problema, tenemos que orar, alabar a Dios. Porque sabemos de que Él tiene cuidado de nuestras vidas. Él no va a permitir que cosas más grandes vengan a nuestras vidas. Y que todo lo que acontece es porque Él tiene el control. Y Él sabe el porqué de lo que está pasando. Él sabe por qué es que está permitiendo esa situación. ¿Por qué le digo que Él sabe? Por eso, miren, no reneguemos, no nos quejemos, porque Él tiene el control. Él sabe el porqué de las cosas, porque algo grande, algo mayor, algo impresionante, algo hermoso viene después de eso, de la situación del problema. Entonces, por eso alabemos al Señor, porque Él tiene el control de la situación y Él sabe el por qué, y porque Él hará maravillas a través de esa situación. Mire, Pablo y Silas oraban y cantaban alabanzas a Dios. Y dice, mientras los otros prisioneros escuchaban. Cuando nosotros estamos pasando problemas, dificultades, ¿qué es lo que hablamos? ¿Qué es lo que decimos? Recuérdese que lo está escuchando nuestra esposa o su esposo, lo está escuchando sus hijos, lo está escuchando el vecino, lo están escuchando los compañeros de trabajo. Usted llega en el trabajo y dice, es que me está yendo mal, que esta situación que la estoy pasando ya no lo aguanto y que allá. Entonces, si nosotros hemos predicado a la gente, a los vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, les hemos hablado de Jesucristo, que anteriormente decíamos que teníamos que trabajar y ahora que hemos predicado a ellos cuando no teníamos problema, ahora que tenemos problema, ellos nos ven a nosotros renegando, nos ven cuestionando, nos ven llorando, nos ven. Entonces van a decir, entonces, ¿dónde está su Dios? Y no que creen y confían en Dios. Y ese es el Dios que ellos predican. Y ese es el Dios que ellos hablan. Recuérdese que la gente nos está viendo y nos está oyendo. ¿Cómo actuamos nosotros los hijos de Dios? Antes del problema, en el problema y después del problema. Aparte de nuestra familia, los demás nos están escuchando. Cuando llegamos nosotros al trabajo, cuando hablamos con los amigos inconversos.
Es muy importante que en todo momento nosotros oremos, cantemos alabanzas a Dios. ¿Por qué? Porque dice, mientras los otros prisioneros escuchaban. Los prisioneros escuchaban lo que ellos estaban haciendo, estaban cantando. Y podrían decir, bueno, estos están locos o realmente su confianza está en ese Dios verdadero, porque están en el problema y están cantando. Así, ¿quién no va a querer buscar de Dios? Con ese testimonio, la demás gente quiere conocer de Dios, que no hay nada que lo amedrente a la persona, aunque esté pasando una situación difícil. Y mire lo que pasó. De repente un fuerte temblor sacudió con violencia las paredes y los cimientos de la cárcel. En ese mismo instante todas las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas de los prisioneros se soltaron. ¿Ve? Estos prisioneros fueron testigos de cómo estos hombres cantaban, alababan a Dios y ahora cómo son ellos libres. Cuán importante es que nosotros oremos, trabajemos para el Señor, porque Él nos dará la victoria. Así es de que, ¿qué es lo que usted esté pasando? ¿Qué está atravesando usted en su vida? No sé. Lo que sí le recomiendo es, órele al Señor, dígale su situación, busque al Señor, alabe al Señor y Él le dará la victoria. Trabaje para Él. Amén. Oramos. Padre y buen Dios que estás en el cielo, Señor Jesús, en esta preciosa tarde, noche, yo te doy gracias por tu bendita palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Yo te agradezco por todo lo bueno, maravilloso y hermoso que has sido en nuestras vidas. Gracias por tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús, yo te pido que tú bendigas a cada uno de los que escucharon este mensaje, Señor, de que al recibir esta palabra, al que escuchar estas palabras tuyas, mi Dios amado, tú fortalezcas, que tú lleves consuelo, que tú restaures, Señor, que tú des nuevas fuerzas, bendito Dios. Aquellos que están enfermos sean sanos, Padre. Aquellos que se sienten debilitados tengan nuevas fuerzas, bendito Dios. Te pedimos, Padre Santo, que tú bendigas a cada uno de los que escucharon y van a escuchar este mensaje. Padre amado, en el nombre de Jesús también pedimos por aquellos que no te conocen, Señor. Sigue usando nuestras vidas para hablarle a nuestros familiares, amigos, compañeros de trabajo, para que ellos también conozcan de ti, mi Dios amado. A los que se han alejado, Padre, por favor, hazle entender que alejados de ti nada son y nada pueden hacer. Padre Santo, en el nombre de Jesús también te pido, Dios amado, por aquellos que están enfermos, donde quiera que se encuentre, Padre Celestial, pon tu mano de poder, tu mano sanadora sobre ese cuerpo, mi Dios amado. Dios amado, mira la situación que se está viviendo a nivel mundial, Señor. Solo sabemos que tú tienes el control. Solo te pedimos, Padre, de que bendigas nuestras vidas, que nos guardes, bendito Dios, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Bendice esta obra, bendito Dios, bendice a todos los pastores del mundo, Padre Santo, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor, porque te tenemos a ti. Sabemos, bendito Dios, que te tenemos a un Dios real, a un Dios verdadero, a un Dios que ve, un Dios que escucha, un Dios que siempre peleará por nosotros. En ti está nuestra confianza, bendito Dios, sabiendo, Padre, de que tú siempre estarás con nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén.